Buenas tardes, el día de hoy vamos a revisar el tema de psicosis en la materia de psicopatología en personas adultas. Cabe recalcar o vamos a volver a mencionar el concepto de psicosis. ¿Quién introdujo este término? Howard Goldman. Él dijo que la psicosis es un nivel de pensamiento, pero que este pensamiento tiene que ser desordenado, en el cual la persona es incapaz de distinguir entre la realidad y la fantasía. Y todo esto es gracias a que la persona tiene alterada su capacidad para someter a prueba la realidad. ¿Qué significa esto? La persona pierde totalmente la capacidad para poder distinguir entre lo que es real y lo que es fantasía. Para él todo lo que percibe, observa, ve, siente es muy real. La psicosis más común es la esquizofrenia. Sin embargo, ahora no vamos a hablar de ella. Ahora me interesaría hablar de otros trastornos psicóticos. Tenemos el trastorno esquizofreniforme. Este trastorno dura entre 1 y 6 meses y debe de tener algún síntoma que equivalga al de la esquizofrenia. No necesariamente disfunción social y laboral, como por ejemplo en los esquizofrénicos es muy común que ya dejen de ir a trabajar o haya afectaciones en el ambiente social. Aquí no, el paciente puede seguir laborando y su vida social es normal. El problema es que puede tener un síntoma equivalente a la esquizofrenia. Tenemos el trastorno esquizoafectivo. Este trastorno, pues su mismo nombre lo dice, 2 semanas con síntomas de esquizofrenia, pero debe de haber importante alteración afectiva, que en la esquizofrenia no precisamente surge. En este caso del trastorno esquizoafectivo es lo más común que sucede, es por lo que se caracteriza. El trastorno delirante es un trastorno en el que un mes el paciente debe de tener ideas delirantes que muchas veces no parecen extrañas y además no debe de tener otros síntomas de esquizofrenia. La persona pareciera que es muy normal porque esas ideas delirantes, mientras no sean extrañas, pues pasan muy desapercibidas. Trastorno psicótico breve, pues su mismo nombre lo dice. El término breve significa que dura poco tiempo. Dura entre un día puede durar un día, y remite antes de un mes. Todos los síntomas de la esquizofrenia que puedan existir, pero puede durar un día y quizás antes de un mes, nada más. Tenemos el trastorno psicótico compartido, que en la nueva versión del DSM-5 desaparece, pero vale la pena entender qué era esto. La versión anterior del DSM-4 decía que el trastorno psicótico compartido también era llamado folia dux, en donde un sujeto era influenciado por alguien. ¿Qué quiere decir? Si muchas veces una persona tenía un familiar con esquizofrenia, el convivir con ella hacía que de cierta manera y lo voy a dejar entre comillas, hasta fuera contagiado por su misma pacientito familiar con esquizofrenia y de rato, pues por ejemplo, esa persona que no tiene nada, pues ya empezará a delirar y a alucinar. En el nuevo DSM, el sistema clasificativo, desaparece esta versión. La paranoia es otro tipo de psicosis en donde hay muchos delirios, en donde también la alteración de la percepción de la realidad sigue intacta. O sea, existen delirios, recordando que los delirios es alteración de la percepción de la realidad. El hecho de pensar, por ejemplo, que alguien quiere hacerle daño, sería el delirio de daño, o delirios de grandeza, que tienen mucho poder, etcétera, etcétera. Otro de los trastornos psicóticos sería el trastorno inducido por sustancias, que esto no es otra cosa que los típicos síntomas de psicosis, pero debido a que las personas son adictas, personas que totalmente pueden ser drogadictas o han sido por años, suelen tener problemas o deterioro a nivel cognitivo y el funcionamiento cerebral hace que aparezcan delirios y alucinaciones. Y finalmente tenemos el trastorno psicótico debido a una enfermedad médica. También puede suceder, puede ser que una persona debido a la diabetes mal atendida empiece a tener problemas a nivel cerebral
y empiecen a aparecer los síntomas típicos de la esquizofrenia, sobre todo los síntomas positivos. ¿Cuál es el tratamiento para la psicosis en general? El tratamiento es multifacético. Si bien es cierto que ya no se curan, pues existe un tratamiento que pueda aliviar los síntomas. Dentro del tratamiento farmacológico, pues tenemos antipsicóticos. Alguna vez pues habrán escuchado el haloperidol, el Risperdal, que son antipsicóticos que son muy buenos en la actualidad, y esos van a actuar como los inhibidores selectivos de la recaptura de dopamina, recordando que la dopamina, al ser liberada en el cerebro o a ser producida excesivamente en el cerebro, nos va a provocar las alucinaciones y delirios. Entonces, ¿qué hacen estos antipsicóticos? Ayudan a que la dopamina no se produzca de más. En cuanto al tratamiento psicológico, que es lo que nos compete a nosotros, pues básicamente está basado en técnicas de reinserción social y disminución de caídas. Nosotros tenemos que asegurar primero un tratamiento farmacológico, es decir, que el paciente tenga un apego al tratamiento farmacológico para que a través del tratamiento psicológico podamos, en la medida de lo posible, que esa persona pueda hacer su vida de lo más normal socialmente hablando y que evitar las recaídas o disminuirlas, porque no las podemos evitar, pero si llega a tener crisis por alucinaciones o delirios, que éstas sean menos. Y evidentemente aquí el papel más importante es psicoeducar al paciente y a la familia, es decir, ayudar a hablarle al paciente de lo que es su enfermedad para que el paciente en un momento dado pueda reconocer o identificar síntomas y pueda aprender a separarlos de su vida normal, y a la familia, porque la familia pues va a ser una red de apoyo muy importante para el paciente. Y bueno, hay un enfoque sistémico en psicología en el cual el cual nos refiere que uno de los problemas del paciente esquizofrénico, sobre todo hablando específicamente de esa psicosis, tiene que ver con la mala comunicación. O sea, se habla de que hay una comunicación metafórica que se le enseñó al niño, por eso esquizofrenizó. Entonces, en el enfoque sistémico ayudan al paciente esquizofrénico a que tenga una comunicación más directa y más explícita, de tal manera que el paciente esquizofrénico, según el enfoque sistémico, puede aprender a aprender. Hasta aquí llegó lo de la presentación. Espero que les haya agradado el video y en clase nos vemos para participar acerca de la comprensión del mismo. Gracias.